El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en el segmento La Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Le damos gracias a Dios por permitirnos en esta hora tomar el control, que tome el control de esta reunión. Señor, toma el control de esta reunión, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar la lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Estamos en la lección número 6. Número 7, disculpen, ya la número 6 pasamos hace un par de días. Y nos encontramos en la segunda parte de esta lección, titulada Crecer en un contexto de amor y gracia. Como siempre, vamos a invitar a nuestra asistente virtual para que nos ayude con el análisis de esta lección. Saludos, profe. Nos encontramos en la lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes de la serie Feliz para Siempre, lección número 7, Crecer en un contexto de amor y gracia. Ayer estuvimos viendo las citas bíblicas de la primera parte de esta lección, como fue en Números capítulo 21, 4 al 9, Marcos 4, 26 al 29 y Lucas 15, 11 al 31. Esas fueron las citas que vimos ayer. Y complementamos con Juan 3, 14. Hoy vamos a estudiar Juan 3, 14, 15, 10, capítulo 10, versículo 10 y primera de Juan 4, 9 y 10. Y cerramos con el libro de Efesios, el capítulo 3, el versículo 14 al 19 y el capítulo 5, los versículos 1 y 2. Pero antes, miremos 3 preguntas que queremos estudiar el día de hoy, tomando como referencia estas citas bíblicas que hemos mencionado para hoy. Las preguntas que tenemos es: ¿qué necesitamos a fin de cambiar nuestra forma de ser? ¿Qué nos podrá influir suficiente confianza para examinar nuestra vida? ¿Y cuánto tiempo se requiere para que alguien se convierta en un cristiano maduro? Estas 3 preguntas definitivamente que son muy difíciles de contestar, pero sabemos que todo es posible a través del estudio de la palabra de Dios. Miremos estas 3 preguntas tomando como referencia las citas mencionadas de Juan 3, versículo 14 y versículo 15, Juan 10, versículo 10, primera de Juan 4, versículos 9 y 10, Efesios 3, versículos 14 al 9 y Efesios 5, versículos 1 y 2. Adelante, profe. Vamos a ver primero la primera pregunta. ¿Qué necesitamos a fin de cambiar nuestra forma de ser? Y la respuesta la vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 14 y 15. Juan, capítulo 3. No tenemos. Vamos a ver qué. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. No llega.
Bueno, no tenemos la respuesta, no tenemos audio. Vamos a ver qué es lo que está pasando. También un segundo. Miremos ahora. 1, 2, 3 probando. Vamos a ver si. 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando. No, tampoco. Miremos ahora. 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando. No. Entonces vamos a... Ok, vamos a poner este. Vamos a poner el auxiliar principal. En la silla está ahí. Está con la cámara. Se lo doy a... Ok. 1, 2, 3 probando. 1, 2, 3 probando. Bueno. Ok, entonces creo que necesitamos abrir de acá. Uno, dos, tres, probando. No, dice que el micrófono no está trabajando. Ok. Bueno, nos vamos sin la asistencia hoy. Vamos a responder la pregunta. Nuestro texto para memorizar se encuentra en Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El concepto clave de esta lección: Dios nos ama a todos. La parábola del hijo pródigo pone de manifiesto que el amor de Dios es invariable, que está disponible para santos y pecadores, hombres y mujeres de toda condición social. El Padre Celestial está listo para salir a recibir y darle la bienvenida en su casa a todos los seres humanos que decidan entrar. Es interesante, muy interesante, que nadie te obliga a seguir a Jesús. El Padre Celestial está listo para salir y a recibir y darle la bienvenida en su casa a todos los seres humanos que decidan entrar. La decisión no es del Padre, la decisión no es del Hijo y mucho menos del Espíritu Santo, es tuya. Apocalipsis 3:20 dice que Jesús está a la puerta tocando y no hay forma de abrir la puerta desde afuera. Al considerar a Dios como el dador y a nosotros como los receptores de la vida, se crea una relación de amor y seguridad en la que podemos reconocer nuestras necesidades y la dependencia de Dios para alcanzar la plenitud y prosperidad en cada aspecto de nuestra vida. Bien, es cierto que no tenemos a la profe, pero vamos a analizar Juan 3. Vamos a analizar Juan
Juan 3, 14 al 15. Vamos a analizar esa cita. Ok, Juan 3:14 nos dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el 15, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El contexto bíblico es una referencia del Antiguo Testamento. Jesús se refiere a un evento registrado en Números capítulo 21, versículos 4 al 9, donde Moisés levantó una serpiente de bronce en un asta. Los israelitas que habían sido mordidos por serpientes venenosas podían mirar a la serpiente de bronce y vivir. La interpretación cristológica es la siguiente. Jesús usa este evento como una prefiguración de su propia crucifixión. Así como la serpiente fue levantada en el asta, Jesús sería levantado en la cruz. Lecciones prácticas. Primero, fe y acción. Segundo, sufrimiento y redención. Fe y acción. La salvación es un acto de fe. Así como los israelitas miraban a la serpiente de bronce para ser sanados, los creyentes deben mirar a Jesús en la cruz para recibir la vida eterna. Segundo, sufrimiento y redención. Jesús destaca la necesidad de su sufrimiento. Su crucifixión es esencial para la redención de la humanidad. El versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema principal, promesas de vida eterna y universalidad del Evangelio. En el primero, promesas de vida eterna. Este versículo contiene la promesa central del Evangelio, la vida eterna a través de la fe en Jesús. El segundo, universalidad del Evangelio. La oferta de salvación está abierta a todo aquel que cree, sin distinción de raza, género o estatus social. Es interesante que todos tenemos acceso a la vida eterna en Cristo Jesús. Lecciones prácticas. Primero, fe en acción. Segundo, esperanza y seguridad. Fe en acción. La vida eterna es accesible a todos, pero requiere fe en Jesús. La fe no es solo un asentimiento intelectual, sino una confianza profunda y personal en Jesús como Salvador. Segundo, esperanza y seguridad. Para los creyentes hay una seguridad y una esperanza firme en la promesa de vida eterna. Esto ofrece consuelo y motivación para vivir una vida dedicada a Dios. Reflexiones adicionales. Teología del nuevo nacimiento. Estos versículos están dentro del contexto de la conversación de Jesús con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Jesús implica que el nuevo nacimiento espiritual es necesario para entrar en el reino de Dios. Lea Juan 3, versículos 3 al 5. Importancia de la fe personal. La fe es presentada no solo como una doctrina, sino como una relación personal con Jesús. Es a través de la fe que se obtiene la vida eterna. La crucifixión como centro del Evangelio. La comparación con la serpiente de bronce subraya la centralidad de la crucifixión de Jesús en el plan de salvación.
La fe es el medio por el cual la vida eterna se hace accesible a la humanidad. Aplicación personal. Los creyentes estamos llamados a vivir una vida, a vivir con una mirada constante hacia Jesús, puestos los ojos en Jesús, dice el versículo, reconociendo su sacrificio y confiando en su promesa de vida eterna. Este pasaje también invita a los creyentes a compartir esta esperanza con otros, mostrando que la salvación está disponible para todos los que creen. El día de ayer estudiamos el pecado de leer la Biblia y concluimos que el pecado de leer la Biblia es obtener el conocimiento y quedarte con él. Ese es el pecado de leer la Biblia. En resumen, Juan 3, versículos 14 al 15, destaca la necesidad de la fe del levantamiento de Jesús en la cruz como el camino hacia la vida eterna, utilizando una poderosa analogía del Antiguo Testamento para ilustrar esta verdad central del Evangelio. Nuestra lección de hoy, crecer en un contexto de amor y gracia, se encuentra exactamente relevante en este versículo, en estos dos versículos. Para crecer necesitamos tener fe, y para tener fe necesitamos conocer a Jesús, y para conocerlo necesitamos mantener una relación diaria con Él. Oramos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora el análisis de Juan, capítulo 3, versículos 3 al 15. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El ministerio Conéctate a Jesús le recuerda que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Ya regresamos con el plan, El fin del mundo, y el libro El amor triunfa del pastor Mark Finley. El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre en el segmento El fin del mundo. Un análisis del libro El amor triunfa del pastor Mark Finley. Nos encontramos en el capítulo 6 y estamos estudiando la cuarta parte de este capítulo 6, que lleva por título Los dos testigos resucitan. Oremos. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora estudiar El amor triunfa. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Los dos testigos resucitan. Durante la década siguiente al Antiguo y Nuevo Testamento, resonaron con un poder espectacular. El apóstol Juan escribe: pero después de 3 días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos, y se levantaron sobre sus pies y cayeron. Gran temor sobre los que lo vieron. Versículo 11. Al final de la Revolución Francesa se produjo un poderoso renacimiento espiritual. Un gran temor se apoderó de los que vieron que la palabra de Dios se había convertido nuevamente en el poder vivo de Dios
para la salvación. Cuando el siglo XVIII llegó a su fin, Dios levantó a hombres y mujeres que se comprometieron a llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. La década de 1790 fue una década que impulsó una obra misionera a lo largo del mundo. Una de las primeras fue la Sociedad Misionera Bautista, fundada en 1792. Esta sociedad envió a William Carey a la India, donde tradujo la Biblia en varias de las lenguas de ese país. La Sociedad Misionera de Londres se fundó en 1795. La Sociedad Misionera Escocesa en 1796 y la Sociedad Misionera Holandesa en 1797. La Sociedad Misionera de la Iglesia, que ha enviado misioneros por todo el mundo, se fundó en 1799. No es casualidad que estos esfuerzos misioneros mundiales hayan surgido después, al final, de la Revolución Francesa, o después de la Revolución Francesa. La palabra de Dios es una palabra viva que, aunque parecía estar muerta, seguía palpitando en los corazones de los creyentes y resucitaría a la vida plena, como predijeron las profecías del Apocalipsis. El incrédulo Voltaire dijo con arrogancia en cierta ocasión: estoy cansado de oír de continuo que 12 hombres establecieron religión cristiana. Yo he de probar que un solo hombre basta para destruirla. Han transcurrido varias generaciones desde que Voltaire murió y millones de personas han fecundado su obra de propaganda contra la Biblia. Pero lejos de agotarse la circulación del precioso libro, allí donde había 100 ejemplares en tiempos de Voltaire, hay 10.000 hoy día, por no decir 100.000. Como dijo uno de los primitivos reformadores hablando de la iglesia cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. La palabra de Dios permanece. El profeta Isaías lo expresa acertadamente. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Jesús añade: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Los dos testigos fueron atacados, pisoteados y oprimidos durante la Edad Media y la Revolución Francesa, pero volvieron a acceder al lugar que les correspondía, tal como predijo la profecía. La palabra de Dios insufló nueva vida a los creyentes y de todo el mundo. Les esperamos mañana cuando analizaremos este párrafo que hoy hemos leído y veremos los dos últimos párrafos de este capítulo 6, los dos testigos. Oramos. Gracias, Señor, le damos por la lectura y el análisis del capítulo 6 de este interesante libro como lo es El amor triunfa, del pastor Mark Fielder. Oramos, buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, les dejo con el resto de la serie Feliz para Siempre para el día de hoy. Ya regreso.
El Ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y clases privadas TISU presentan la serie Feliz para siempre en el segmento La Biblia al Día. El análisis del capítulo de hoy de la... Escuchemos. Adelante, profe. Dios bendiga su palabra. Resumen introductorio del profeta Nahum y sus profecías. Contexto histórico. Nahum, cuyo nombre significa consolación o consuelo, es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Su libro, compuesto por 3 capítulos, se centra principalmente en la profecía sobre la caída de Nínive, la capital del imperio asirio. Este imperio fue conocido por su brutalidad y opresión hacia otras naciones, incluyendo Israel y Judá. La fecha aproximada de la profecía de Nahum es entre 663 y 612 a.C., antes de la destrucción de Nínive en 612 a.C. Perfil del profeta. Nahum del Cos es mencionado brevemente en la Biblia, y no se sabe mucho sobre su vida personal. El Cos, su lugar de origen, es de ubicación incierta, aunque algunos sugieren que podría estar en Galilea o cerca de Judá. Mensaje central. El mensaje de Nahum es claro y contundente. Anuncia la inminente destrucción de Nínive debido a su maldad y opresión. Este anuncio viene como una respuesta al clamor de justicia de los pueblos que habían sufrido bajo el yugo asirio, especialmente el reino de Judá. A través de Nahum, Dios revela su ira contra Nínive y asegura que su justicia prevalecerá. Temas principales. Justicia divina. Nahum enfatiza la justicia de Dios, quien no dejará impune a los malvados. La destrucción de Nínive es presentada como un acto de justicia divina contra la opresión y la violencia. Soberanía de Dios. El profeta subraya que Dios es soberano sobre todas las naciones y la historia. Él tiene el poder de derribar a los imperios más poderosos cuando se rebelan contra su voluntad. Consolación para el pueblo de Dios. Aunque el mensaje de Nahum es severo para Nínive, es consolador para el pueblo de Dios. Asegura a Judá que su opresor será destruido y que ellos serán liberados. Naturaleza de Dios. Nahum presenta a Dios como un ser celoso y vengador, pero también como bueno, fuerte y refugio en tiempos de angustia para aquellos que confían en él. Estructura del libro. Capítulo 1. Se enfoca en la proclamación de la grandeza y la justicia de Dios, estableciendo el tono para el juicio inminente contra Nínive. Capítulo 2. Describe vívidamente la destrucción de Nínive, utilizando imágenes gráficas para mostrar la magnitud del juicio de Dios. Capítulo 3. Expande sobre las razones del juicio y la inevitabilidad de la caída de Nínive, detallando sus pecados y el desastre que se avecina. Importancia teológica. El libro de Nahum sirve como un recordatorio de que ningún imperio, por poderoso que sea, puede escapar al juicio de Dios. Resalta la dualidad del carácter de Dios, quien es tanto justo y vengador como protector y refugio. Además, ofrece esperanza y consuelo a los oprimidos, asegurándoles que Dios escucha su clamor y actúa en su favor. Conclusión. Nahum, aunque breve, es un libro poderoso que revela la inevitable justicia de Dios contra la opresión y la maldad. Su profecía sobre la caída de Nínive no solo anuncia el fin de un imperio temido, sino que también proporciona consuelo y esperanza al pueblo de Dios, reafirmando su fe en la soberanía y la justicia divina. Nahum 1. Mensaje sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Jehová se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Increpa al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán languidece, y el Carmelo, y la flor del Líbano se marchita. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten, la tierra se conmueve a su presencia, y el mundo, y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Porque como espinos entrelazados, y como borrachos serán consumidos enteramente como paja seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque tengan reposo, y sean muchos, aún así serán talados, y él pasará. Y aunque te he afligido,
no te afligiré más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, y romperé tus coyundas. Más acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tus dioses destruiré, y haré de tu tumba, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. El capítulo 1 de Nahum presenta una visión profética sobre la destrucción de Nínive, la capital del imperio asirio. Este capítulo destaca varios temas y características importantes de Dios, así como el destino de los enemigos de Israel. Análisis del capítulo. Introducción y contexto. El capítulo comienza con una introducción que identifica a Nahum de Elcous como el autor de la visión contra Nínive. Carácter de Dios. Celoso y vengador, Dios se describe como celoso y vengador, lleno de indignación contra sus enemigos. Esta imagen de Dios refleja su compromiso de proteger y vindicar a su pueblo. Tardo para la ira y grande en poder, aunque Dios es paciente, su poder es inmenso y su justicia inevitable. No dejará al culpable sin castigo. Control sobre la naturaleza. Se menciona cómo Dios controla los elementos de la naturaleza, torbellinos, tempestad, secar el mar, para mostrar su poder supremo sobre la creación. Manifestaciones de la ira de Dios. Increpa al mar y agosta los ríos. Esto simboliza la capacidad de Dios para transformar y controlar la naturaleza, afectando incluso los aspectos esenciales de la vida como el agua. Montes y collados se derriten. La imagen de la naturaleza temblando y derritiéndose ante la presencia de Dios subraya su majestad y poder irresistible. La bondad de Dios hacia su pueblo. Fortaleza en el día de la angustia. Para aquellos que confían en Él, Dios es una fortaleza. Este es un mensaje de consuelo para los fieles, indicando que Dios protege y cuida a los suyos. Destrucción de los enemigos. Inundación impetuosa. La destrucción de los adversarios de Dios se compara con una inundación que arrasa todo a su paso. Consumo de espinos y borrachos. Los enemigos de Dios serán consumidos rápida y completamente, como espinos y borrachos que se queman fácilmente. Destino de Nínive. Consejero perverso. Se refiere a los líderes y consejeros malvados que han planeado el mal contra Jehová. Destrucción final. Dios declara que quebrará el yugo de opresión y destruirá completamente a Nínive, hasta el punto de borrar su nombre y memoria. Restauración de Judá. Buenas nuevas y paz. El anuncio de la paz y la celebración de las fiestas de Judá indican la liberación y restauración del pueblo de Dios. Este es un mensaje de esperanza y renovación para los israelitas. Temas principales. Justicia divina. Dios es justo y no permitirá que el mal permanezca impune. Su juicio es seguro y completo. Protección y cuidado divino. Aunque Dios es temible en su ira, también es protector y refugio para los que confían en Él. Destrucción de los oponentes de Dios. Los que se oponen a Dios y su pueblo serán completamente aniquilados. Esperanza y restauración. A pesar del juicio contra Nínive, hay un mensaje de esperanza y restauración para el pueblo de Dios. Conclusión. El capítulo 1 de Nahum es una poderosa declaración de la justicia y el poder de Dios, así como de su fidelidad hacia su pueblo. A través de imágenes vívidas y fuertes declaraciones, Nahum proclama la certeza del juicio divino contra los enemigos de Dios y la seguridad de la protección y restauración para aquellos que confían en Él. Para contactarnos utilice esta dirección. Gracias por su visita. Conectatejm@gmail.com. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te esteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre con el tema número 2, Vidas Objetivas. Un estudio de los personajes del libro El conflicto de los siglos de Elena G. de White. Para hoy tenemos las páginas número 138. El conflicto de los siglos. Escritos de Elena G. de White.
Análisis del capítulo 8 del conflicto de los siglos, página 138. Párrafo 1. Uso de argumentos contra la verdad. Estas son las armas que en todo tiempo han esgrimido los enemigos de la verdad. Estos son los mismos argumentos que presentan hoy los que sostienen el error, para combatir a los que propagan las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos predicadores de nuevas doctrinas?, exclaman los que abogan por la religión popular. Son indoctos, escasos en número, y los más pobres de la sociedad. Y, con todo, pretenden tener la verdad y ser el pueblo escogido de Dios. Son ignorantes que se han dejado engañar. Cuán superiores en número y en influencia nuestra iglesia. Cuántos hombres grandes e ilustrados hay entre nosotros. Cuánto más grande es el poder que está de nuestra parte. Estos son los argumentos que más sacan a relucir y que parecen tener influencia en el mundo, pero que no son ahora de más peso que en los días del gran reformador. Análisis. Uso de argumentos ad hominem. El texto muestra cómo los enemigos de la verdad utilizan argumentos ad hominem, atacando la credibilidad de los mensajeros en lugar de enfrentar las doctrinas presentadas. Desprecio por los humildes. Existe un menosprecio hacia los que son considerados humildes o de menor estatus social y económico, subestimando su capacidad para entender y proclamar la verdad. Confianza en la mayoría y la autoridad. La tendencia a confiar en la mayoría y en las autoridades establecidas, como prueba de la verdad, es un argumento frecuente que se utiliza para descalificar nuevas doctrinas. Lecciones prácticas contemporáneas. Discernir entre argumentos y ataques personales, aprender a identificar y rechazar los argumentos ad hominem en los debates sobre la verdad. Valorar la verdad independientemente del mensajero, reconocer que la verdad no depende del estatus social o económico de quien la proclama. Desconfiar del argumento de la mayoría, evaluar la verdad de una doctrina basada en su mérito propio, no en cuántas personas la apoyan o cuán influyentes son. Párrafo 2. La continuidad de la Reforma. La Reforma no terminó, como muchos lo creen, al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciera brillar en su corazón, pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. Análisis. Continuidad de la Reforma. La Reforma iniciada por Lutero no fue un evento único sino un proceso continuo que debe perdurar hasta el fin del mundo. Progresividad de la revelación. Dios sigue revelando nuevas verdades y luces a través del tiempo, lo que implica una necesidad constante de aprender y crecer en el conocimiento de las Escrituras. Lecciones prácticas contemporáneas. Compromiso con la continuidad de la Reforma. Entender que la tarea de reformar y buscar la verdad es una responsabilidad continua para cada generación. Apertura a nuevas revelaciones. Mantener una mente abierta y receptiva a nuevas verdades y luces que Dios pueda revelar. Párrafo 3. Impacto del discurso del legado. Honda fue la impresión que produjo en la asamblea el discurso del legado. No hubo ningún Lutero para refutar los cargos del campeón papal con las verdades convincentes y sencillas de la palabra de Dios. Ningún esfuerzo se hizo para defender al reformador. Se manifestaba una disposición general no solo para condenarlo junto con las doctrinas que enseñaba, sino para arrancar de raíz la herejía. Roma había disfrutado de la oportunidad más favorable para defender su causa. Se había dicho todo cuanto pudiera decirse para justificarla. Pero aquella victoria aparente no fue sino la señal de la derrota. Desde aquel día el contraste entre la verdad y el error iba a resaltar más y más, porque la lucha entre ambos quedaba resueltamente empeñada. Nunca desde aquel momento iba a quedar Roma tan segura como antes lo estuviera. Análisis. Impresión del discurso del legado. El discurso del legado papal impresionó a la asamblea debido a la falta de un defensor fuerte como Lutero en ese momento. Oportunidad de Roma. Roma tuvo la oportunidad de presentar y defender su causa, pero esta victoria aparente marcó el inicio de su declive. Resaltado del contraste entre verdad y error, la ausencia de un defensor no detuvo el avance de la verdad, más bien, realzó el contraste entre la verdad y el error, intensificando la lucha entre ambos. Lecciones prácticas contemporáneas. Importancia de la defensa de la verdad. Reconocer la necesidad de estar siempre preparados para defender la verdad con las Escrituras. Victoria aparente vs realidad espiritual. Entender que las victorias aparentes del error no son definitivas y que la verdad prevalecerá a largo plazo.
Perseverancia en la lucha por la verdad. La lucha entre la verdad y el error es constante y requiere perseverancia y compromiso continuo. Conclusión. El capítulo analiza cómo los argumentos y estrategias contra la verdad han permanecido constantes a lo largo del tiempo. Resalta la importancia de la reforma como un proceso continuo y la necesidad de estar preparados para defender la verdad, aprendiendo de los desafíos y aparentes victorias del error. Las lecciones contemporáneas invitan a valorar la verdad más allá del mensajero, a mantener una mente abierta a nuevas revelaciones y a perseverar en la lucha constante entre la verdad y el error. Nota importante. ¿Qué se entiende por argumentos ad hominem? Los argumentos ad hominem son una falacia lógica que ocurre cuando alguien ataca a la persona que presenta un argumento en lugar de refutar el argumento en sí. En lugar de discutir la validez o los méritos del argumento, se intenta desacreditar al oponente basándose en características personales, acciones pasadas o atributos irrelevantes. Características del argumento ad hominem. Ataque a la persona. Se dirige directamente a las características personales del oponente, como su apariencia, carácter, origen o historial, en lugar de abordar el tema en discusión. Desvío del tema. Desvía la atención del argumento principal al hacer que la discusión se centre en la persona. Irrelevancia. Los ataques son irrelevantes para el argumento en cuestión, ya que la verdad o falsedad de un argumento no depende de la personalidad o acciones del oponente. Tipos comunes de ad hominem. Abusivo. Ataques directos y personales hacia la otra persona. Ejemplo, no puedes confiar en lo que dice John sobre la política porque es un idiota. Circunstancial. Argumenta que una persona es parcial o tiene un interés personal en la cuestión. Ejemplo, claro que Sarah apoya esa política fiscal. Ella es rica y solo se preocupa por proteger su dinero. Tu quoque. Tú también responde a una crítica con otra crítica similar. Ejemplo, ¿cómo puedes decirme que deje de fumar cuando tú mismo fumas? Asociación. Trata de desacreditar a alguien al asociarlo con una persona o grupo impopular. Ejemplo, no deberíamos escuchar sus ideas sobre la economía porque una vez estuvo en una reunión con comunistas. Ejemplo en contexto. Supongamos que alguien presenta un argumento sobre la importancia de implementar políticas ambientales más estrictas para combatir el cambio climático. Un ad hominem en respuesta a este argumento podría ser: ¿por qué deberíamos escuchar a él sobre el cambio climático? Ni siquiera tiene un título universitario. En este caso, la crítica se centra en la falta de título universitario del orador en lugar de abordar la validez del argumento sobre las políticas ambientales. ¿Por qué es problemático? Desvía la atención, desvía la discusión del tema principal, impidiendo un debate constructivo sobre los argumentos reales. Es injusto, ataca injustamente a la persona, lo que puede ser dañino y poco profesional. No refuta el argumento, no proporciona ninguna refutación lógica o evidencia contra el argumento presentado. Como responder a un ad hominem. Reenfocar la discusión, llevar la conversación de vuelta al argumento principal. Ejemplo, independientemente de mi título, ¿podríamos centrarnos en la evidencia sobre el cambio climático? Señalar la falacia, hacer notar que el ataque es ad hominem y no aborda el argumento en cuestión. Ejemplo, eso es un ataque personal. ¿Qué tiene eso que ver con la validez de las políticas ambientales? Mantener la calma, no responder con otro ad hominem, mantener una discusión lógica y centrada en los hechos. En resumen, los argumentos ad hominem son falacias que atacan a la persona en lugar de sus argumentos, desviando la atención y evitando un debate lógico y constructivo. Para comunicarte con nosotros, escribe a conectatejm@gmail.com o visita nuestro sitio en Facebook. Bendiciones. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te esteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos. Lección 1. Para el 6 de julio de 2024, el comienzo del Evangelio. Lecturas para el estudio de esta semana. Hechos 13, 1 y 5, 13. Hechos 15, 36-39. Marcos 1, 1 y 15. Isaías 40, 3. Lunes 2 de julio. Análisis del texto. Lección 1.
lunes 1 grado de julio. Primera parte, Hechos 15, 36-39. Texto, lee Hechos 15, 36 al 39. ¿Por qué rechazó Pablo a Juan Marcos y por qué Bernabé le dio una segunda oportunidad? En Hechos 15, 38 se da la razón por la que Pablo rechazó al joven. Juan Marcos se había apartado de ellos y no continuó en la obra del ministerio. La actitud de Pablo era comprensible, aunque categórica. La vida misionera, sobre todo en el mundo antiguo, era dura y exigente. Ver 2 Joar 11, 23-28. Pablo dependía de sus misioneros asociados para que lo ayudaran a llevar la carga de una tarea y unas condiciones muy desafiantes. Desde su perspectiva, alguien que había desertado tan rápidamente no merecía un lugar en un equipo misionero que luchaba cara a cara con las fuerzas del mal. Análisis. La razón del rechazo de Pablo hacia Juan Marcos se basa en su previa deserción del trabajo misionero, lo cual era un punto crítico dado lo exigente y desafiante de la labor misionera en aquel tiempo. Pablo, enfrentando constantes peligros y necesitando colaboradores fiables, veía a Juan Marcos como una posible debilidad en su equipo. Texto. Bernabé no estuvo de acuerdo. Él veía potencial en Marcos y no quería dejar atrás al joven. La disputa que se suscitó entre Pablo y Bernabé respecto de Juan Marcos fue tan profunda que se separaron. Pablo eligió a Silas para que fuera con él, y Bernabé tomó a Marcos. Hechos no explica por qué Bernabé decidió llevar a Marcos consigo. En verdad, este es el último pasaje del libro de Hechos que menciona a ambos hombres, pero no el último lugar del Nuevo Testamento donde se lo nombra a Marcos. Análisis. Bernabé, en contraste, reconocía el potencial de Juan Marcos y estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. Este desacuerdo con Pablo llevó a una separación entre ellos, mostrando que a veces las diferencias de opinión pueden resultar en caminos separados pero también en nuevas oportunidades para todos los involucrados. Segunda parte, Colosenses 4:10, 2 Timoteo 4:11, Filemón 1:24 y 1 Pedro 5:13. Texto, lee Colosenses 4:10, 2 Timoteo 4:11, Filemón 1:24 y 1 Pedro 5:13. ¿Qué detalles acerca de la recuperación de Marcos parecen sugerir estos textos? Una asombrosa transformación parece haber ocurrido en Marcos. En estos pasajes, Pablo indica el valor que el joven tiene para él y para el ministerio. Pablo lo considera uno de sus colaboradores y quiere que Timoteo lo traiga consigo. Pedro, en su primera epístola, indica que él también tenía una relación estrecha con Marcos. Estos documentos de Pablo y Pedro fueron escritos probablemente a principios de la década del 60, entre 15 y 20 años después de la experiencia registrada en Hechos 15. Marcos claramente se había recuperado de su fracaso. Esto ocurrió, casi con certeza, gracias a la confianza que su tío Bernabé había depositado en él. Análisis. Estos textos revelan una notable recuperación de Juan Marcos, quien pasó de ser visto como una deserción por Pablo a convertirse en un colaborador valioso para él y Pedro. Este cambio sugiere que la segunda oportunidad brindada por Bernabé permitió a Marcos crecer y desarrollarse, recuperando su confianza y su valor en el ministerio. Lecciones prácticas contemporáneas. Valor de las segundas oportunidades. La historia de Juan Marcos resalta la importancia de dar segundas oportunidades. A veces, las personas necesitan apoyo y confianza para superar sus fallos y alcanzar su potencial. Diferencias en el ministerio. Las diferencias de opinión y enfoque en el ministerio, como las de Pablo y Bernabé, pueden ser productivas si se manejan correctamente, creando nuevas oportunidades y caminos para el crecimiento y el servicio. Crecimiento y redención. La transformación de Juan Marcos muestra que es posible recuperarse de los fracasos y volver a ser útil y valioso en el servicio a Dios. La confianza y el apoyo de mentores pueden ser cruciales en este proceso. Importancia del apoyo y la mentoría. Bernabé desempeñó un papel crucial en la recuperación de Juan Marcos. El apoyo y la mentoría de líderes espirituales pueden tener un impacto significativo en la vida y el ministerio de otros. Resiliencia en el ministerio. La labor misionera y el ministerio, en general, son desafíos que requieren resiliencia. La historia de Juan Marcos nos recuerda la importancia de perseverar y apoyarse en la comunidad de creyentes para superar las dificultades. Impacto a largo plazo. Las acciones y decisiones tomadas en momentos de desafío pueden tener un impacto duradero y positivo, como se evidencia en la relación restaurada y fortalecida entre Juan Marcos y los apóstoles. Reflexión personal. Pregunta: ¿piensa en alguna ocasión en la que tú o un amigo fracasaron y recibieron otra oportunidad? ¿De qué manera esa experiencia te transformó a ti y a quienes te ayudaron? ¿Cómo modificó tu ministerio hacia otros? Reflexión:
las experiencias de fracaso y redención personal pueden ser transformadoras, tanto para la persona que recibe la segunda oportunidad como para aquellos que brindan apoyo. Estas situaciones pueden fortalecer la fe, la resiliencia y el compromiso con el ministerio, además de inspirar a otros a mostrar gracia y ofrecer segundas oportunidades. Estas lecciones subrayan la importancia de vivir una vida íntegra y dedicada a Dios, manteniendo siempre en mente el propósito y la esperanza de la vida eterna. Ha sido una presentación del grupo de estudio TISU de International Seminars Unlimited. Le agradecemos por haber visto este programa de edificación espiritual. Deje un me gusta y su comentario para mejorar nuestra programación en el nombre de Jesús. Si puede, escriba a conectatejm@gmail.com o visite nuestro sitio en Facebook //Josep Picture. Nos vemos mañana. Bendiciones. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos. Análisis de las notas de Elena G. de White para la lección 1, día lunes, 2 de julio. Análisis del texto, notas del espíritu de profecía. Primera nota, los Hechos de los Apóstoles, páginas 164, 165. Texto. Bernabé estaba dispuesto a ir con Pablo, pero deseaba llevar consigo a Marcos, quien había decidido de nuevo consagrarse al ministerio. Pablo se opuso a esto. No le parecía bien llevar consigo a uno que durante su primer viaje misionero los había abandonado en tiempo de necesidad. No estaba inclinado a excusar la debilidad manifestada por Marcos al abandonar la obra en procura de la seguridad y las comodidades del hogar. Recalcaba que uno con tan poca fibra era inapto para un trabajo que requería paciencia, abnegación, valor, devoción, fe y disposición a sacrificar, si fuera necesario, hasta la vida misma. Tan áspera fue la disputa, que Pablo y Bernabé se separaron, siguiendo el último sus convicciones y llevando consigo a Marcos. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Cipro. Y Pablo, escogiendo a Silas, partió encomendado de los hermanos a la gracia del Señor. Análisis. Esta nota describe la razón detrás del rechazo de Pablo hacia Juan Marcos. Pablo no confiaba en Marcos debido a su previa deserción, considerándolo inapto para el exigente trabajo misionero. Bernabé, sin embargo, vio potencial en Marcos y decidió darle una segunda oportunidad. La disputa entre Pablo y Bernabé muestra cómo las diferencias en el enfoque y la percepción pueden llevar a decisiones divergentes pero igualmente válidas en el ministerio. Este desacuerdo resultó en dos equipos misioneros separados, lo que a su vez expandió el alcance de la obra misionera. Segunda nota, los Hechos de los Apóstoles, página 363. Texto. Desde los primeros años de su profesión de fe, la experiencia cristiana de Marcos se había profundizado. A medida que estudiaba más atentamente la vida y muerte de Cristo, obtenía más claros conceptos de la misión del Salvador, sus afanes y conflictos. Leyendo en las cicatrices de las manos y los pies de Cristo las señales de su servicio por la humanidad, y el extremo a que llega la abnegación para salvar a los extraviados y perdidos, Marcos se constituyó en un seguidor voluntario del Maestro en la senda del sacrificio. Ahora, compartiendo la suerte de Pablo, el preso, comprendía mejor que nunca antes que es una infinita ganancia alcanzar a Cristo, e infinita pérdida ganar el mundo y perder el alma por cuya redención la sangre de Cristo fue derramada. Frente a la severa prueba y adversidad, Marcos continuó firmemente, como sabio y amado ayudador del apóstol. Análisis. Esta nota destaca el crecimiento espiritual y el compromiso renovado de Marcos. A través del estudio de la vida y muerte de Cristo, Marcos llegó a comprender mejor la misión de sacrificio de Jesús, lo que lo motivó a seguir fielmente en la obra misionera a pesar de las adversidades. Su asociación con Pablo durante su encarcelamiento le proporcionó una perspectiva más profunda sobre la ganancia espiritual en comparación con las pérdidas materiales. Este crecimiento personal de Marcos resalta la importancia del estudio profundo de la vida de Cristo y cómo puede transformar y fortalecer el compromiso de uno en el ministerio.
Tercera nota, Profetas y Reyes, página 196. Texto. Cuando Dios prepara el camino para la realización de cierta obra, y da seguridad de éxito, el instrumento escogido debe hacer cuanto está en su poder para obtener el resultado prometido. Se le dará éxito en proporción al entusiasmo y la perseverancia con que haga la obra. Dios puede realizar milagros para su pueblo tan solo si éste desempeña su parte con energía incansable. Llama a su obra hombres de devoción y de valor moral, que sientan un amor ardiente por las almas y un celo inquebrantable. Los tales no hallarán ninguna tarea demasiado ardua, ninguna perspectiva demasiado desesperada, y seguirán trabajando indómitos hasta que la derrota aparente se trueque en gloriosa victoria. Ni siquiera las murallas de las cárceles ni la hoguera del mártir los desviarán de su propósito de trabajar juntamente con Dios para la edificación de su reino. Análisis. Esta nota subraya la importancia de la devoción y el esfuerzo en la obra de Dios. El éxito en el ministerio está directamente relacionado con el entusiasmo, la perseverancia y la energía incansable del individuo. Dios llama a personas de valor moral y devoción ardiente, quienes no se desaniman ante tareas difíciles o perspectivas desalentadoras. La nota también resalta que incluso en situaciones extremas como la prisión o el martirio, los verdaderos obreros de Dios permanecen firmes en su propósito. Esta perspectiva motiva a los creyentes a mantener una actitud inquebrantable y una dedicación ferviente en la obra del Evangelio. Lecciones prácticas contemporáneas. La importancia de las segundas oportunidades. La historia de Marcos y la decisión de Bernabé de darle una segunda oportunidad demuestra que las personas pueden crecer y redimirse si se les brinda el apoyo necesario. Perseverancia en el ministerio. La nota sobre el compromiso renovado de Marcos muestra que la perseverancia y el estudio profundo de las Escrituras pueden fortalecer el compromiso y la eficacia en el ministerio. Diversidad en el ministerio. El desacuerdo entre Pablo y Bernabé, aunque resultó en su separación, permitió una expansión del ministerio. Esto sugiere que las diferencias de opinión y enfoque pueden llevar a resultados positivos y a una mayor difusión del Evangelio. Compromiso inquebrantable. La tercera nota enfatiza que el éxito en la obra de Dios está relacionado con el compromiso, la devoción y la energía incansable. Esto inspira a los creyentes a mantener su compromiso y perseverancia, incluso en situaciones adversas. Transformación espiritual. La experiencia de Marcos resalta cómo el estudio de la vida y muerte de Cristo puede transformar y profundizar la fe de una persona, motivándola a seguir a Cristo con mayor dedicación. Reflexión personal. Pregunta: piensa en alguna ocasión en la que tú o un amigo fracasaron y recibieron otra oportunidad. ¿De qué manera esa experiencia te transformó a ti y a quienes te ayudaron? ¿Cómo modificó tu ministerio hacia otros? Reflexión: las experiencias de fracaso y redención personal pueden ser transformadoras, tanto para la persona que recibe la segunda oportunidad como para aquellos que brindan apoyo. Estas situaciones pueden fortalecer la fe, la resiliencia y el compromiso con el ministerio, además de inspirar a otros a mostrar gracia y ofrecer segundas oportunidades. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención: si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos. Análisis del texto. Ten cuidado con lo que prometes a Dios. Por el grupo de estudio Tisú. Texto 1. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. 1 Samuel 3:8, 9. Análisis. Este versículo establece el contexto del llamado de Dios a Samuel y sirve como base para entender cómo debemos estar dispuestos a escuchar y responder al llamado de Dios. La instrucción de Elí a Samuel muestra la importancia de estar receptivos a la voz de Dios y responder con obediencia y disposición. Texto 2. Pero, a veces no queremos oír. Ese era el caso de Guillermo Maile. Aunque los oídos de su conciencia resonaban con la orden de advertir al mundo respecto del peligro venidero, él no tenía ningún deseo de hacerlo. Análisis. Aquí se introduce la lucha interna de Guillermo Maile, quien, a pesar de sentir el llamado de Dios, inicialmente resistió obedecer.
Este párrafo resalta la resistencia humana a cumplir con los mandatos divinos, a menudo debido a miedo, inseguridad o falta de voluntad. Texto 3. Hice todo lo posible para evitar la convicción de que se requería algo de mí, y pensé que al hablar libremente de esto con todos cumpliría con mi deber, y que Dios levantaría el instrumento necesario para el cumplimiento de la obra. Oré para que algún pastor pudiera ver la verdad y se dedicara a su promulgación. Análisis. Maile trató de eludir su responsabilidad, esperando que otro asumiera su llamado. Esto refleja una tendencia común en la que las personas desean delegar sus responsabilidades espirituales a otros, en lugar de asumirlas personalmente. Maile pensó que al hablar del tema sin compromiso personal, cumpliría con su deber. Texto 4. Ahora, hay una solución práctica: conseguir a un pastor que haga nuestra obra. He llegado a la conclusión de que, si la Iglesia depende de los pastores para terminar la obra, esta tarea llevará un poco más que la eternidad. La mala noticia de la buena noticia es que Dios nos llama a cada uno a hacer nuestra parte. Análisis. Este párrafo subraya que depender exclusivamente de los pastores para realizar la obra de Dios no es efectivo, ni suficiente. Todos los creyentes tienen un papel que desempeñar en el cumplimiento de la misión divina. Esto enfatiza la responsabilidad personal en la obra de Dios. Texto 5. Pero, eso es justo lo que el muy humano Guillermo Maile no quería hacer. Con la esperanza de dar testimonio por poderes, finalmente arribó a la excusa de Moisés. Le dije al Señor que no estaba acostumbrado a hablar en público, que no tenía las calificaciones necesarias para captar la atención de una audiencia, etc. Pero, no podía encontrar alivio. Durante 9 años, Maile luchó con la convicción de que tenía una tarea que hacer para Dios. Análisis. La lucha de Maile se compara con la de Moisés, quien también se sentía inadecuado para la tarea que Dios le había encomendado. A pesar de sus excusas y sentimientos de incapacidad, Maile no pudo ignorar el llamado divino. Este periodo de lucha interna muestra la persistencia de Dios en llamar a sus siervos, independientemente de sus inseguridades. Texto 6. Entonces, un sábado, alrededor del año 1832, se sentó en su escritorio, dispuesto a examinar un detalle de la enseñanza bíblica. De repente, se sintió abrumado con la creencia de que necesitaba volverse activo para el Señor. Análisis. Este momento marca un punto de inflexión en la vida de Maile. Su disposición a estudiar la Biblia llevó a una convicción renovada de su llamado, mostrando cómo la dedicación al estudio de las Escrituras puede revelar y reforzar el propósito divino en la vida de una persona. Texto 7. En agonía, clamó que él no podía ir. ¿Por qué no?, fue la respuesta. Y entonces recitó todas sus trilladas excusas. Finalmente, su angustia llegó a ser tan grande que prometió a Dios que cumpliría con su deber si recibía una invitación a hablar en público sobre el tema de la venida del Señor. Análisis. La resistencia de Maile culmina en un diálogo con Dios, donde sus excusas habituales no le brindan alivio. Su promesa a Dios, condicionada a una invitación, muestra su lucha entre el temor y la obediencia. Este pasaje resalta cómo a veces las circunstancias nos obligan a confrontar nuestras inseguridades y tomar decisiones de fe. Texto 8. Con eso, experimentó un suspiro de alivio. Después de todo, tenía 50 años, y nunca nadie le había pedido que presentara el tema anteriormente. Finalmente, se sintió liberado. Pero, a la media hora recibió esa invitación. Y, junto con ella, llegó un destello de ira por haberle prometido algo a Dios. Sin responder, salió furioso de su casa. Después de luchar con Dios y consigo mismo durante casi una hora, por último aceptó predicar al día siguiente. Ese sermón fue el comienzo de uno de los ministerios más fructíferos del siglo XIX. Análisis. La rápida respuesta a su promesa sorprendió y enfureció a Maile, mostrando la seriedad con la que Dios toma nuestras promesas. Su lucha interna y eventual aceptación reflejan cómo Dios puede usar nuestras resistencias y conflictos internos para llevarnos a cumplir su voluntad. Este incidente fue el inicio de un ministerio significativo, destacando cómo la obediencia a Dios puede desencadenar grandes obras. Texto 9. La moraleja: ten cuidado con lo que prometes a Dios. Él puede tener en mente para tu vida más de lo que alguna vez soñaste. Análisis.
La moraleja resume la lección del relato. Nuestras promesas a Dios deben tomarse con seriedad, ya que Él puede tener planes más grandes para nosotros de lo que imaginamos. Esta conclusión invita a la reflexión sobre la importancia de estar abiertos y dispuestos a seguir el llamado divino, independientemente de nuestras inseguridades o expectativas. Lecciones prácticas contemporáneas. 1. Escuchar y responder al llamado de Dios. Estar atentos y dispuestos a escuchar la voz de Dios, como lo hizo Samuel, es crucial. La obediencia al llamado divino puede llevarnos a cumplir propósitos más grandes. 2. Responsabilidad personal en la obra de Dios. No debemos depender exclusivamente de los líderes religiosos para llevar a cabo la misión de Dios. Cada creyente tiene un papel importante que desempeñar. 3. Enfrentar nuestras inseguridades. Como Maile podemos sentirnos inadecuados para la tarea que Dios nos ha encomendado. Sin embargo, enfrentar y superar nuestras inseguridades puede llevarnos a realizar grandes obras. 4. El poder del estudio bíblico. El estudio profundo de las Escrituras puede revelar y reforzar nuestro propósito y llamado divino, llevándonos a un compromiso más firme con la obra de Dios. 5. Cumplir con nuestras promesas a Dios. Nuestras promesas a Dios deben tomarse en serio. Dios puede usar nuestras promesas y compromisos para llevarnos a cumplir su voluntad de maneras inesperadas y fructíferas. Estas lecciones subrayan la importancia de vivir una vida íntegra y dedicada a Dios, manteniendo siempre en mente el propósito y la esperanza de la vida eterna. Ha sido una presentación del grupo de estudio TISU de International Seminars Unlimited. Le agradecemos por haber visto este programa de edificación espiritual. Deje un me gusta y su comentario para mejorar nuestra programación en el nombre de Jesús. Si puede, escriba a conectatejm@gmail.com o visite nuestro sitio en Facebook //Josepoto Picture. Nos vemos mañana. Bendiciones. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones u eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos. Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de Elena G. de White, capítulo 26. A un evangelista. El evangelista a quien fueron dirigidas estas cartas del capítulo 26 a menudo conducía una serie de reuniones en un área determinada. Luego se trasladaba a otra y mientras tanto su esposa permanecía en un lugar atendiendo el interés y dando estudios bíblicos. Esta situación no era la ideal. El evangelista terminó cayendo en adulterio. Rechazó el espíritu de profecía y los consejos recibidos de los dirigentes de la Asociación General. Por medio de la Review and Herald, se le comunicó que se le había retirado la credencial de pastor ordenado. Pocos años antes de su muerte, se arrepintió y volvió al Señor. A continuación, el consejo número 22 de este capítulo. Adelante, profe. Testimonios acerca de conducta sexual, adulterio y divorcio. De Elena G. de White. Capítulo 26. A un evangelista. Se trasladaba a otra. Aquí se el evangelista, a quien fueron dirigidas estas palabras. A menudo conducía una serie de reuniones en un área determinada.
Luego se trasladaba a otra y mientras tanto su esposa permanecía en el lugar, atendiendo el interés y dando estudios bíblicos. Esta situación no era la ideal el evangelista. Terminó cayendo en adulterio, rechazó el espíritu de profecía, o sea, los consejos de la hermana Elena G. de White y los consejos recibidos de los dirigentes de la Asociación General por medio del arcángel. Se le comunicó que se le había retirado la credencial. Pocos años después. Antes de su muerte se arrepintió y volvió al Señor. Nota 2622. Lecciones bien aprendidas por David. En el ejemplo de David pueden verse los frutos del arrepentimiento. Aprendió la lección de la resignación bajo la aflicción, de la paciencia ante las injurias, de la dependencia humilde y total de Dios. En la condición de desánimo y de sombras, tanto suya como de su esposa, deberían haber comenzado como nuevos conversos, tratando de buscar, no ya su voluntad y sus caminos, sino evitando conjeturar acerca de otros y juzgar los motivos de los demás, olvidando para siempre los lamentos y las quejas de los años pasados. Los que no ven como Dios ve, observan los hechos desde el punto de vista humano y arguyen que David habría tenido razones para quejarse, y que la sinceridad revelada en su arrepentimiento del pasado tendría que haberlo liberado del juicio presente. Es posible que David haya pensado así. Podría haber dicho, he sido obediente durante mucho tiempo, y ello podría compensar mi desobediencia. Es muy duro, en mi vejez, hacer frente a este vendaval arrasador. En general, he vivido una vida de fiel cumplimiento del deber como siervo honrado de Dios, Rey de Israel y cantor de su iglesia. Es duro a esta altura colgar mi arpa de los sauces, dejar de producir melodías y ser un errante exiliado. Mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Analizar de la misma manera. Análisis del texto, capítulo 26, a un evangelista consejo 2622, lecciones bien aprendidas por David. Texto 1. En el ejemplo de David pueden verse los frutos del arrepentimiento. Aprendió la lección de la resignación bajo la aflicción, de la paciencia ante las injurias, de la dependencia humilde y total de Dios. En la condición de desánimo y de sombras, tanto suya como de su esposa, deberían haber comenzado como nuevos conversos, tratando de buscar, no ya su voluntad y sus caminos, sino evitando conjeturar acerca de otros y juzgar los motivos de los demás, olvidando para siempre los lamentos y las quejas de los años pasados. Análisis. Este párrafo destaca las lecciones que David aprendió a través del arrepentimiento, resignación bajo la aflicción, paciencia ante las injurias y una dependencia humilde y total de Dios. Se enfatiza que, tanto David como su esposa, deberían haber comenzado de nuevo como conversos, buscando la voluntad de Dios en lugar de seguir sus propios caminos y evitando juzgar a otros. La enseñanza aquí es olvidar los lamentos y quejas del pasado para avanzar en la fe y obediencia a Dios. Texto 2. Los que no ven como Dios ve, observan los hechos desde el punto de vista humano y arguyen que David habría tenido razones para quejarse, y que la sinceridad revelada en su arrepentimiento del pasado tendría que haberlo liberado del juicio presente. Análisis. Este párrafo subraya la diferencia entre la perspectiva humana y la divina. Las personas que ven las cosas desde un punto de vista humano pueden pensar que David tenía razones para quejarse y que su arrepentimiento sincero debería haberlo liberado de los juicios actuales. Esto resalta la tendencia humana de justificar comportamientos pasados basados en acciones anteriores y la dificultad de entender el juicio y la justicia de Dios. Texto 3. Es posible que David haya pensado así. Podría haber dicho, he sido obediente durante mucho tiempo, y ello podría compensar mi desobediencia. Es muy duro, en mi vejez, hacer frente a este vendaval arrasador. En general, he vivido una vida de fiel cumplimiento del deber como siervo honrado de Dios, Rey de Israel y cantor de su iglesia. Es duro a esta altura colgar mi arpa de los sauces, dejar de producir melodías y ser un errante exiliado. Mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Análisis. Este párrafo refleja los posibles pensamientos y sentimientos de David. Él podría haber justificado su desobediencia pasada debido a su larga trayectoria de obediencia y servicio a Dios. La dificultad de enfrentar el juicio en su vejez, después de una vida de servicio fiel, es subrayada. La mención de su hijo buscando su vida añade una capa de tragedia y conflicto personal, mostrando la complejidad de su situación y las pruebas que enfrenta incluso después de una vida dedicada a Dios. Lecciones prácticas contemporáneas. 1. El valor del arrepentimiento.
El arrepentimiento sincero trae lecciones valiosas como la resignación, la paciencia y la dependencia total de Dios. Estas cualidades son esenciales para una vida de fe y obediencia. 2. Perspectiva humana vs divina. Es importante reconocer la diferencia entre cómo Dios ve las cosas y cómo las vemos nosotros. La tendencia humana a justificar nuestras acciones debe ser superada por una comprensión más profunda de la justicia y el juicio divinos. 3. Comenzar de nuevo en la fe. Como David y su esposa, debemos estar dispuestos a comenzar de nuevo en nuestra relación con Dios, buscando su voluntad y dejando atrás los lamentos y quejas del pasado. 4. Persistencia en la obediencia. Incluso después de una vida de servicio fiel, debemos estar preparados para enfrentar pruebas y dificultades. La obediencia y la fe deben ser persistentes, sin importar las circunstancias. 5. Reconocer y enfrentar las consecuencias. David enfrentó las consecuencias de sus acciones pasadas, a pesar de su arrepentimiento. Esto nos enseña que debemos ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones y estar dispuestos a enfrentarlas con humildad y confianza en Dios. Estas lecciones subrayan la importancia de vivir una vida íntegra y dedicada a Dios, manteniendo siempre en mente el propósito y la esperanza de la vida eterna. Ha sido una presentación del grupo de estudio TISU de International Seminars Unlimited. Le agradecemos por haber visto este programa de edificación espiritual. Deje un me gusta y su comentario para mejorar nuestra programación en el nombre de Jesús. Si puede, escriba a conectatejm@gmail.com o visite nuestro sitio en Facebook /Josep Otopicture. Nos vemos mañana. Bendiciones. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos. El camino a Cristo. Escritos de Elena G. de White. 81. Capítulo 9. El gozo de la colaboración. Análisis del texto. El camino a Cristo. Capítulo 9. El gozo de la colaboración. Párrafo 1. Si los discípulos de Cristo comprendiesen su deber, habría 1000 heraldos proclamando el Evangelio a los paganos donde hoy hay uno. Y todos los que no pudieran dedicarse personalmente a la obra, la sostendrían con sus recursos, simpatías y oraciones. Y se trabajaría con más ardor en favor de las almas en los países cristianos. Análisis. Este párrafo enfatiza la importancia del deber cristiano en la proclamación del Evangelio. Elena G. de White señala que si los cristianos comprendieran verdaderamente su deber, habría muchos más proclamadores del Evangelio. Aquellos que no pudieran participar personalmente aún podrían apoyar la obra con sus recursos, simpatías y oraciones. También se subraya la necesidad de trabajar con mayor diligencia en los países cristianos. Párrafo 2. No necesitamos ir a tierras de paganos, ni aun dejar el estrecho círculo del hogar, si allí nos retiene el deber, a fin de trabajar por Cristo. Podemos hacerlo en el seno del hogar, en la iglesia, entre aquellos con quienes nos asociamos y con quienes negociamos. Análisis. Este párrafo aclara que no es necesario viajar a tierras lejanas para trabajar por Cristo. Los cristianos pueden cumplir su misión en el hogar, en la iglesia y en su comunidad inmediata. El trabajo por Cristo puede realizarse en cualquier lugar, entre aquellos con quienes uno se asocia y realiza actividades cotidianas. Párrafo 3. Nuestro Salvador pasó la mayor parte de su vida terrenal trabajando pacientemente en la carpintería de Nazaret. Los ángeles ministradores acompañaban al Señor de la vida mientras caminaba con campesinos y labradores, desconocido y sin honores. Estaba cumpliendo su misión tan fielmente mientras trabajaba en su humilde oficio como cuando sanaba a los enfermos y andaba sobre las olas tempestuosas del mar de Galilea. Así también nosotros, en los deberes más humildes y en las posiciones más bajas de la vida, podemos andar y trabajar con Jesús. Análisis. Este párrafo destaca el ejemplo de Jesús, quien pasó la mayor parte de su vida terrenal en labores humildes como carpintero en Nazaret.
A pesar de su ocupación humilde, los ángeles lo acompañaban y él cumplía su misión fielmente. La enseñanza es que, al igual que Jesús, los cristianos pueden cumplir su misión en cualquier labor, sin importar cuán humilde sea, y trabajar con Jesús en sus tareas diarias. Lecciones prácticas contemporáneas. 1. Comprensión del deber cristiano. Los cristianos deben entender la importancia de su papel en la proclamación del Evangelio y estar dispuestos a participar activamente o apoyar la obra de diversas maneras. 2. Trabajo en la comunidad local. La misión de trabajar por Cristo puede y debe cumplirse en el hogar, en la iglesia y en la comunidad inmediata. No es necesario ir a tierras lejanas para ser efectivo en la obra de Dios. 3. Ejemplo de humildad de Jesús. Jesús nos da un ejemplo de humildad y dedicación al cumplir su misión mientras trabajaba en labores ordinarias. Los cristianos pueden encontrar significado y propósito en sus tareas diarias y cumplir su misión al seguir el ejemplo de Jesús. 4. Valor de los deberes humildes. Los deberes humildes y las posiciones bajas en la vida no son impedimentos para trabajar con Jesús. Al contrario, son oportunidades para cumplir fielmente la misión cristiana y andar en compañía de Cristo en todas las circunstancias. Estas lecciones subrayan la importancia de vivir una vida íntegra y dedicada a Dios, manteniendo siempre en mente el propósito y la esperanza de la vida eterna. Ha sido una presentación del grupo de estudio TISU de International Seminars. Unlimited. Le agradecemos por haber visto este programa de edificación espiritual. Deje un me gusta y su comentario para mejorar nuestra programación en el nombre de Jesús. Si puede, escriba a conectatejm@gmail.com o visite nuestro sitio en Facebook // Josepotopicture. Nos vemos mañana. Bendiciones. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos. Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio de Elena G. de White, capítulo 26, a un evangelista. El evangelista a quien fueron dirigidas estas cartas del capítulo 26 a menudo conducía una serie de reuniones en un área determinada. Luego se trasladaban a otra y mientras tanto su esposa permanecía en un lugar atendiendo el interés y dando estudios bíblicos. Esta situación no era la ideal. El evangelista terminó cayendo en adulterio. Rechazó el espíritu de profecía y los consejos recibidos de los dirigentes de la Asociación General. Por medio de la Review and Herald, se le comunicó que se le había retirado la credencial de pastor ordenado. Pocos años antes de su muerte, se arrepintió y volvió al Señor. A continuación, el consejo número 22 de este capítulo. Adelante, profe. El Ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y clases privadas TISU presentan el análisis del devocional, Alza tus ojos. Título, Manténgase en ascenso, 2 de julio. Los planes de Dios son sencillos, 30 de junio. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Nota especial. Para escuchar el devocional original, visite el sitio en pantalla. devocionmatutina.com.
Fundamento bíblico: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Análisis del texto. Párrafo 1. Texto: Dios no aceptará nada menos que una entrega total. Los cristianos profesos, fríos y pecaminosos arruinarían el cielo si se les permitiera entrar en él. Incitarían allí a una segunda rebelión. Aquellos que conocen la verdad y sin embargo no exaltan a su autor, nunca ingresarán en la ciudad de Dios. El cielo sería un purgatorio para ellos, porque no conocen los elevados y santos principios que rigen a los miembros de la familia real de lo alto. Análisis: este párrafo subraya la necesidad de una entrega completa y sincera a Dios. La autora advierte que los cristianos que no viven según los principios de Dios no serían aptos para el cielo y podrían causar problemas, destacando la importancia de vivir de acuerdo con los valores y enseñanzas divinas. Párrafo 2. Texto: las instrucciones que Cristo ha dado son tan preciosas y tan definidas que nadie tiene por qué dar un paso en falso. No pensemos que porque nuestros pies han marchado por senderos tortuosos, todos los demás cristianos profesos han hecho lo mismo. Aquel que en el pasado tuvo la costumbre de criticar comience a ascender la escalera al cielo, manteniendo sus ojos fijos en la luz que está en lo alto. Análisis: este párrafo resalta la claridad y la guía precisa de las enseñanzas de Cristo, indicando que nadie tiene excusa para desviarse. También se menciona la importancia de no juzgar a los demás basándose en nuestras propias fallas y de enfocarse en nuestra propia relación con Dios. Párrafo 3. Texto: el verdadero cristiano tiene las ventanas del alma abiertas al cielo. Vive en comunión con Cristo. Su voluntad se conforma a la voluntad de Dios. No nos comportaremos, en los pocos días de prueba que nos quedan, como hombres y mujeres que procuran vivir en el reino de Dios una eternidad de dicha. Análisis: aquí se enfatiza la necesidad de una comunión constante con Cristo y de conformar nuestra voluntad a la de Dios. La autora llama a vivir nuestras vidas de manera que reflejen nuestra esperanza y fe en la eternidad con Dios. Párrafo 4. Texto: debemos esforzarnos fervientemente por alcanzar el nivel puesto ante nosotros. No hemos de hacerlo como una penitencia, sino como el único medio de lograr la verdadera felicidad. El único modo de obtener paz y gozo es mantener una relación viviente con Él, quien dio su vida por nosotros, el que murió para que pudiésemos vivir y el que vive para aunar su poder a los esfuerzos de aquellos que en esta vida lucha por vencer. Análisis: este párrafo destaca que el esfuerzo para vivir según los estándares de Dios no es una penitencia, sino el camino hacia la verdadera felicidad. La paz y el gozo vienen de una relación viva con Cristo, quien murió por nosotros y nos ayuda en nuestra lucha diaria. Párrafo 5. Texto: la santidad es un pacto constante con Dios. No seremos lo que Cristo tanto desea que seamos, cristianos de hecho y en verdad, de modo que el mundo pueda ver en nuestras vidas una revelación del poder salvador de la verdad. Esta tierra es nuestra escuela preparatoria, y mientras estemos aquí enfrentaremos aflicciones y dificultades. Pero estamos seguros mientras nos aferramos al que dio su vida como sacrificio por nosotros. Análisis: se describe la santidad como un pacto continuo con Dios y se pregunta retóricamente si seremos los cristianos que Cristo desea que seamos, reflejando su poder salvador. La vida en la tierra es una preparación para el cielo, y aunque enfrentaremos dificultades, estamos seguros si nos aferramos a Cristo. Párrafo 6. Texto: en la escuela preparatoria de la tierra debemos aprender las lecciones que nos harán idóneos para ingresar en la escuela superior, donde la educación continuará bajo la dirección personal de Cristo. Entonces nos revelará el significado de su palabra. No podemos permitirnos perder el privilegio de ver su rostro y oír el evangelio de sus labios. ¿No pondremos íntegramente nuestras almas a la obra de prepararnos para ser admitidos en la escuela superior, donde veremos a Cristo cara a cara? Análisis: este párrafo finaliza con una reflexión sobre la vida en la tierra como una preparación para el cielo, donde continuaremos aprendiendo bajo la guía directa de Cristo. La autora insta a aprovechar esta oportunidad y a prepararnos diligentemente para ese encuentro. Lecciones prácticas contemporáneas. 1. Entrega total a Dios. Vivir una vida de compromiso total con Dios es esencial, no solo en la apariencia externa sino en el corazón y la acción diaria. 2. Evitar juzgar, enfocarse en nuestra propia relación con Dios y no en criticar a otros, reconociendo que todos estamos en diferentes etapas de nuestro viaje espiritual.
3. Comunión constante. Mantener una relación viva y continua con Cristo es fundamental para experimentar la verdadera paz y gozo. 4. Esfuerzo y felicidad. Entender que el esfuerzo por vivir según los principios de Dios no es una carga sino el camino hacia la felicidad genuina. Preparación para el cielo. 5. Considerar nuestra vida en la tierra como una preparación para la eternidad, aprendiendo y creciendo espiritualmente cada día. 6. Apreciar la educación divina. Valorar la educación continua que recibiremos en el cielo bajo la dirección de Cristo, y prepararnos para ello ahora. Estas lecciones subrayan la importancia de vivir una vida íntegra y dedicada a Dios, manteniendo siempre en mente el propósito y la esperanza de la vida eterna. Ha sido una presentación del grupo de estudio TISU de International Seminars Unlimited. Le agradecemos por haber visto este programa de edificación espiritual. Deje un me gusta y su comentario para mejorar nuestra programación en el nombre de Jesús. Si puede, escriba a conectatejm@gmail.com o visite nuestro sitio en Facebook /Josepoto Picture. Nos vemos mañana. Bendiciones. Muy bien, así hemos llegado al final de nuestra transmisión de hoy. Les deseamos que la pasen muy bien. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos haber cubierto la transmisión del día de hoy en este programa especial. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones.